Hola a todos, bienvenidos a Nepantlatoli, netas, rugidos y metáforas de Noel Balam el abuelo jaguar. Los saluda Noel Balam el abuelo jaguar y les da la bienvenida, recordándoles que en Nepantlatoli, los niños del sexto sol, somos testigos de un cambio de era. Bien, esto se va a llamar Soluciones en busca de problema, pero es bastante más serio de lo que pudiera parecer, ya les van. A ver, yo sostengo que hay dos revoluciones en la historia de la humanidad verdaderamente muy trascendentales, y habrá que ver videos anteriores y posteriores para irlo explicando. La primera fue la generación del lenguaje, así, los años que sean, ¿no? Que realmente posibilitó, ¿no? Junto con el tamaño, es decir, como consecuencia del tamaño del cerebro, junto con el pulgar, que ya no se habla de eso, y lo que haya sido la posibilidad de que la especie humana, siendo una especie animal tan débil, tan exageradamente débil, no solo pudiera sobrevivir, sino que además se convirtiera en la especie preponderante, pues, de toda la creación, ¿no? Entonces, para bien y para mal. De repente, cuando vemos que el mundo, si no se cambia el aspecto ecológico, pues se va a acabar, y que en realidad los que tienen más dinero están como pensando más bien a dónde se van a ir, porque no piensan acabar con el estilo de negocios que tienen, que está acabando con el mundo. Pues entonces creemos que en realidad sí, eso de la inteligencia se usa más para mal que para bien, y que repercute en lo que tanto digo y repito. Por ejemplo, muy ejemplificado en Internet, aunque no únicamente en ello, aunque como ahora todo pasa por Internet, pues a querer o no siempre es una referencia. Y es el hecho de que, por ejemplo, como en Internet, sí se usa mucho la inteligencia, pero se evita tener conciencia. Y ese es el problema que tenemos y que vamos a seguir, bueno, entre otros, pero ese es uno de los problemas claves torales, ¿no? Y ahora bien, entonces, con el lenguaje viene todo una cultura, un desarrollo, civilización, todo lo que se quiera, analógico, un paradigma analógico, que duró, digo, se podrían decir diferentes cosas, pero hasta el surgimiento de la computación digital, insisto, se nos olvida que antes la hubo analógica, hasta el surgimiento de la computación digital, que yo planteo hacia los ochentas en los garages, en las cocheras de Silicon Valley, si seguimos la leyenda, si alguien me corrige, bueno, pero hasta que surge la computación digital, en realidad se da todo a través de este paradigma digital, y ahí surge el paradigma, perdón, a ver, hasta antes de la computación digital, todo se da dentro, para, contra, desde este para por según soy sobre tras el paradigma analógico, y cuando surge el paradigma digital pasa algo muy especial. Se cambia de paradigma que nos lleva a otra realidad, pero habiendo vivido tantísimos años dentro del paradigma analógico y siendo lo más propio para la gran mayoría de la humanidad, entonces el paradigma digital genera todo lo que genera, o sea, no todo, más bien, muchas cosas para facilitar el funcionamiento analógico de la vida, porque vivimos analógicamente, pero no se va a detener allí, sino que se proyecta a otra realidad que es propia de su paradigma, que es por definición muy diferente del paradigma eh, analógico, que apunta hacia otra cosa, que es lo que yo empecé a pensar como algo interesante hace, ya va para 50 años, cuando me enteré a la universidad de todo eso, que era la otredad, la alteridad, algo enteramente diferente, ¿no? Eh, que finalmente lo concebíamos, yo al menos lo concebí en aquellos tiempos de alguna manera, como si el mundo todo ya estuviera hecho,
y hubiera tener que pensar en algo original si quería uno aportar algo, ¿no? Pero bajo la idea de que ya todo estaba hecho y no iba a cambiar mucho. Entonces la alteridad era como, uy, qué audaz soy si pienso en la alteridad, ¿no? Y en más de un sentido ahora estamos viendo que no es así, que hay alteridad en el progreso humano generalmente, que hubo alteridad enorme al generarse el lenguaje y la posibilidad de organización, eh, y de que muchos hombres muy débiles, pero organizados a través del lenguaje, pues pudieran hacer lo que han hecho. Eh, Aprovechando una evolución que naturalmente se da mucho más lenta que qué, que lo que el hombre ha podido desarrollar a través del lenguaje, que lo ha llevado a otras cosas que finalmente lo han llevado al paradigma digital, en donde seguimos siendo como cavernarios muy controlados por emociones, muy poco racionales, etcétera, pero lo que desarrollamos por el lenguaje nos llevó demasiado lejos y demasiado rápido. De hecho, la evolución propiamente dicha, pues no, ya no, desde hace mucho no ha podido alcanzar a esta aceleración de los avances en todos sentidos, que van muy rápido, y el hombre viene muy detrás. Porque para la velocidad de estos avances, la lentísima velocidad de la evolución, pues es como si se hubiera el hombre quedado parado en las cavernas. Por allí anda la cuestión. Y, y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que persiste en el mundo, ¿sí? Esta situación de que no se resuelven los problemas del hambre, de la guerra, de las enfermedades, etcétera, etcétera, ¿no? Y surge mucho la situación de que esos problemas no se resuelven, menos por la falta de capacidad técnica, que ha avanzado mucho, y mucho más no se resuelven por la falta de voluntad política. Política o de quien tenga el poder, que pudiera no ser los convencionalmente llamados políticos, ¿no? Esto, y en esas estamos, ¿no? Se inventa que si la economía no debe tener ningún límite, que si aquí, que si allá, pero esos son pretextos. En realidad se podrían resolver muchísimo más, a ver si nos entendemos, muchísimo más las cosas si hubiera posibilidad, si hubiera voluntad política. Realmente el hecho de que uno dice el ascenso social, primero en realidad el socialismo, pero que luego China, en una segunda etapa del socialismo, y que ha llevado al comunismo clase media actualmente a 800, más 900, casi 900 millones de gente, ya, porque además pues siguen aumentando. Este, Eso es la demostración de que se pueden resolver los problemas si hay voluntad política. Y si todo se condiciona, el capitalismo bajo control gubernamental, se condiciona a condicionar. Se condiciona a condicionar, Dios mío. Sí, se plantea condicionado para poder eh, pues resolver los problemas que en Occidente pues se consideraban como irresolubles, ¿no? O sea, era imposible que la gente pudiera vivir bien. O sea, realmente se genera una situación no solo de problemas en busca de solución, sino una definición o paradigma de la realidad de que esos problemas, además que vienen del modelo analógico del mundo, este, no tienen ni tendrán solución, ¿no? Esta cuestión que lo he oído en más de una ocasión en la gente de derechas, como dicen en España, ¿no? La gente pues, retardataria, pero que hay muchas, ¿no? O sea, aquí se ha manifestado con la tía panista. Yo lo que recuerdo siempre, en México son 21 millones
los que votaron, o sea, de gente que vota, los que votaron y aumentarán de aquí a la próxima elección presidencial, que son los, si no hacemos algo, a pesar de el éxito que podamos seguir teniendo, y son muchísimos, ¿no? Muchísimos que votan contra de sí mismos, y en contra de la humanidad, y en contra ahora sí que del progreso, de la salud, etcétera, etcétera. Y dentro de esta gente es como una cuestión de falso sentido común el hecho de decir, pero es que siempre va a haber pobres, o sea, porque es incluso esta situación así como de, bueno, pero qué necedad, ¿no? Prácticamente como al estilo de Juan Gabriel, ¿no? Pero qué necesidad, para qué tanto problema si siempre va a haber pobres. Cuando en China salen 900 millones de la pobreza, pero además llegan a la clase media, entonces dice, espérame, no siempre va a haber pobres. ¿No? Entonces, ¿a qué voy con esto? A que gran parte de lo que voy a mencionar eh, es, y no debemos olvidarlo, es de una parte del mundo. Porque la mediática eh, capitalista nos señala que, y el eurocentrismo, nos señala que sus asuntos, sus problemas, sus alcances y sus limitaciones son los del mundo. Y recordemos, noticias hoy, historia mañana, teoría pasado mañana. Es decir, la mediática que después se va a convertir en academia, primero histórica y luego ya de todo lo demás que pueda haber, ¿no? Entonces, ahora bien, el eurocentrismo, y tenemos que empezar a despertar ya, el eurocentrismo cabía cuando, con absoluta injusticia y con todos los problemas que ustedes quieran, Europa tenía la hegemonía mundial. Europa, Estados Unidos, lo que llamamos Occidente, aunque esté muy al sur y muy ¿cómo se llama? Muy a, a lo que dice la Rosa de los Vientos, que se me va, pero no estoy colaborando con el alemán tan pronto, tan joven como estoy. Los puntos cardinales, ¿no? Aunque esté en el punto cardinal que es que sea, ¿sí? Aunque pueda pertenecer al sur, y luego hablamos del sur global, etcétera, etcétera, sí, eso es un concepto, ¿no? O sea, Occidente, además, si de por sí el mundo se puede voltear de cabeza como hizo Francisco de Miranda, ¿no? Y quién dice que el norte está arriba y el sur está abajo, y quién dice que al oriente y al occidente de qué, o sea, es un concepto relativo. Pero así lo hemos llamado. Ahora, el asunto es de que este eurocentrismo hay que tener mucho cuidado porque no puede persistir cuando Occidente ya no es y no será de aquí a mucho tiempo el hegemón. Cuando los acomodos tan matones y espectaculares que estamos viendo de Trump es precisamente acomodarse a que ya no son la hegemonía. Incluso esta situación de Alfredo Jalife, que siempre lo admiro, pero que él mismo se reconoce como de alguna, o sea, se reconoce como muy amante de Europa, creo que sigue siendo muy eurocentrista, y en fin, ¿no? O sea, pero sí creo que es este, un muy connotado, ¿no? Geopolítico y tal, y que debemos aprender mucho de él. Eh, y sin embargo, ¿no? Como que hay o sigue esta cuestión de decir, hay un mundo tripolar, espérame, ¿no? Rusia, Estados Unidos, China. Rusia y China van para arriba, Estados Unidos va para abajo. Cuando Estados Unidos presumió y le sacó para mal de la humanidad tanto jugo a su unipolaridad, pues no es que dejaba de haber potencias, ¿no? O sea, decayó la URSS, pero aparte de que ahí estaba allí China, que ahora es la primera potencia mundial, eh, Rusia generó este fenómeno de perder la guerra fría. La URSS perdió la guerra fría, pero Rusia ganó la paz. Este fenómeno de perder la guerra y ganar la paz, que pasó con los nazis y ha pasado y pasa siempre que sucede,
Ya hablaremos de él, ¿no? Entonces, porque, em, por ejemplo, cuando dentro de una circunstancia histórica alguien pierde una guerra, pero muy continuamente después alcanza a tener un éxito prácticamente como si lo hubiera ganado, como por ejemplo Alemania, que después de la Segunda Guerra, 20 años después de la Segunda Guerra Mundial ya estaba a todo mecate, lo mismo que Japón y que Italia, y esa es la verdad. Pues eso es a lo que yo llame, y de ahí he partido para ese concepto, esa metáfora, porque es una metáfora, de perder la guerra y ganar la paz. Ahora, pero China, que no había perdido ninguna guerra, que le quitan de encima, los Estados Unidos le quitan de encima a la Unión Soviética, le entrega el comercio, le entrega la industria y el comercio, y China se vuelve la fábrica del mundo, pero además la comercialización, porque por ejemplo allí es que les falló todito a los gringos, espantosamente, porque podrían haber dicho, pues vas a industrializar, pero yo comercio. Eso podría, no sé, podría. O sea, sería una hipótesis interesante. Ya es una ucronía, pero sería interesante revisar hasta dónde tú puedes haber dicho, bueno, lo hacen otros, pero lo comercio yo, ¿no? Pero no, les entregó todo. Este segundo aspecto del comercio es muy, muy importante porque evidentemente, pues si tienes la industria, pero no tienes el comercio, o sea, si tienes comercio, pero no industria, malo. Y si tienes industria, pero comercio, malo. Pues si tienes las dos cosas, bueno, entonces, ¿no? Y si tú tienes la industria y el otro el comercio, entonces por allí, ya se puede dar a la limón, no puede haber una competencia de poder, ¿no? Y sin embargo no fue así. Entonces, ahora bien, o sea, se puede hablar de una tripolaridad cuando el mismo Jalife dice que en la reunión de Estados Unidos, China y Rusia, no solo la que puedan tener o hayan tenido, sino ya de ahora en adelante, porque están reunidos ya por la historia en este contexto. Este, alguien ha dicho, en la reunión de Yalta, pues no, y él mismo dice, no, porque ahí se reunieron tres vencedores y aquí se reúnen dos vencedores y un vencido. El vencedor de la guerra de Ucrania, que es Rusia, que está tomando en toda esta simbología política muy importante en esta situación de parteaguas. En la guerra de Ucrania se definió el destino del mundo. Fue muy grave, ¿sí? De alguna manera, o sea, fue una guerra proxy y de alguna manera eh, no se quiere hablar de la tercera guerra mundial, si fue alguna, fue la fría, ¿sí? Tendríamos que estar ahorita viendo si vamos en la cuarta. Luego, hay un estado de guerra permanente, después de lo que se ha planteado como la Guerra Fría, que muy bien podría ser la cuarta guerra mundial. Y la guerra entre China y Estados Unidos multimodal, porque así la llama el mismo Alfredo Jalil, ¿no? Entonces estaríamos hablando más bien como de una quinta guerra, ¿no? Cuidado. Entonces, lo que pasa es que aún no fue tan grande y todo lo que se quiera, pero en cuanto a sus resultados de reacomodo del mundo, y aunque evidentemente hubieron toda una serie de procesos que condujeron a ella, etcétera, 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 sí fue la guerra que está generando un nuevo, ojalá orden mundial, y no antiorden o desorden como el que vino después de la caída de la URSS. Y para empezar. Pero además, ahí en esas situaciones, o sea, ¿qué tanto eres otro polo? Nadie podría negar que aún en la unipolaridad de los Estados Unidos había otras potencias, y muchísimo menos lo puede negar ahora que son las principales y le ganaron, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que allí es donde podemos ver un ejemplo de donde se maneja más la cuestión a nivel narrativa que a nivel realidad. Entonces los gringos plantearon, no, 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 nosotros ganamos, nosotros ganamos, nosotros ganamos, ¿no? We won, we won, we won. Estuvieron muy huevoneados allí. Este, y pues no es así. Digo esto porque, por ejemplo, Estados Unidos, con una potencia en declive que está reacomodándose prácticamente como el vencido que es en la guerra, y que básicamente, ahora que quiero explicarlo con más detalle, así más padre, según yo, ¿verdad? Pero que es como me voy a dejarme de pelear con los mayores, es una manera de reconocer que perdió,
O sea, ya no es tan burdo como aquello de Vietnam en que gritaron ganamos y salieron literalmente corriendo con los helicópteros pletóricos de gente casi no pudiendo levantarse y colgados, ¿no? Y ahora realmente es así como con esta actitud matona, en realidad, de Trump, en realidad lo que está haciendo es reconocer que perdieron y más bien tratar de ganarle a los que todavía considera que les puede ganar o que están bajo su influjo, que por ejemplo como México y otros países, ¿no? Y que además generando ya como zonas, esto es un spoiler de otro video, ¿no? Que sería esto de Groenlandia, Canadá, Groenlandia como anexión, Canadá como Estado 51, México como lugar invadible por el narcotráfico, Panamá que no tiene quien lo defienda, genera realmente como aquí soy fuerte. Ya más al sur no tanto, Brasil está en los BRICS, el mismísimo Perú ya tiene un puerto chino, Colombia va que chuta, entonces está como generando su mare nostrum, su área de poder y allí apalancarse, poder tener en primera instancia, lo representen los mismos gringos, como sea, en realidad poder generar allí como esta va a ser mi hegemonía de potencia en decadencia, de potencia de segundo orden, y acaso a ver si puedo salir más, si puedo alguna vez rehacerme, volver a pelear realmente por la hegemonía mundial. Porque incluso yo decía, lo que pasa es que en otros tiempos sí se estaba peleando por una hegemonía mundial. Yo no sé qué tanto en el tiempo de de la Guerra Fría, la Unión Soviética contra Estados Unidos, podríamos decir que hacían lo mismo, porque ese es un concepto también propio, tengo una metáfora para definirlo, para nombrarlo, pero es esto, ¿no? Cuando eh, se tiene la posibilidad, normalmente por hegemonía, de imponer en qué consiste la competencia, guerra o dinámica que se da, ¿sí? Entonces, porque por ejemplo uno decía, no, es obvio que la Unión Soviética y los Estados Unidos estaban compitiendo por la hegemonía mundial. Hay cosas que se olvidan, ¿no? Por ejemplo, el que en Rusia se discutió mucho que si el socialismo en un solo país o debe ser un internacionalismo, etcétera, 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 ¿no? Entonces, no creo que fuera necesariamente su visión. Fuera de los gringos de sí, estamos peleando por la hegemonía mundial, que luego además siguiendo sus estrategias les funciona, la que se impone, pero curiosamente, se imponen los gringos y les ganan a la Unión Soviética. Pero además, antes de eso, por así decirlo, se impone que era esa la lucha, ¿no? Cuando de repente, y necesitaríamos hilar más fino si fue Stalin o quién, el que decía, espérense, no nos vayamos a todo el mundo y a revolucionar a todo el mundo, vamos a consolidarnos primero, Es decir, pero prácticamente no estamos luchando por un socialismo en todo el mundo, ¿no? Eso se mencionaba en otro tiempo, luego se olvidó. Pero ahí, ¿qué veríamos? Bueno, que no es que el hombre no quisiera que todos fueran socialistas, es que veía realmente, o sea, cómo vamos, entendía, ¿no? Esta situación de cuál es el modelo, qué estamos haciendo, de lo que estamos haciendo, qué estamos haciendo, ¿no? Y a partir de allí, pues vamos a hacerlo. Entonces allí los gringos impusieron el modelo y lo ganaron, ¿no? Esto de quién impone las reglas, quién impone cuál es la dinámica, y luego a ver quién gana, porque normalmente es una competencia o de plano una guerra. Esto es muy interesante, porque el punto es que es como el problema porque siguen odiando a Juárez y es todo un tema que habría que ver, ¿no? Que con las reglas del contrario, primero en su misma vida, luego en las circunstancias de la reforma y luego en las circunstancias de la intervención francesa, con las reglas y condiciones y paradigma así de plano, disparín, discurso, paradigma imaginario del contrario les gana. Por eso no lo pueden ver. Ese es el meollo del asunto. Ese es el meollo del asunto.
¿sí? Aparte por racismo de ser indio. Pero todo eso formaba parte de esa situación. Entonces, ¿por qué planteo esto? Porque de repente, o sea, los mismos, cuando le dan a la URSS, le imponen la ONU, no, estamos peleando esto, ¿sí? Y te gané, ¿no? China, cuando Estados Unidos le suelta la industria y el comercio mundial, no sé si sin darse cuenta, ¿sí? Francamente digo, costaría trabajo de que no se dieran cuenta, pero al mismo tiempo no sé cómo se lo entregaron tan completamente y luego también la deuda y todo, le han dado todo, o decir, si no sé si todo, bueno, evidentemente todo no, porque se están defendiendo ahora como gato boca arriba, pero para haber llegado a esta condición de estar defendiendo como gato boca arriba, pues que le dieron cosas muy centrales, muy torales, ¿no? Y sin embargo, cuando empieza esa China, en ese momento, a reserva de corroborarlo, pero sí lo creo, ¿no? Que China tenía una economía similar a México en ese mismo momento, pero muchísimos más millones de habitantes, por lo tanto estaba, pero en la inopia, para ser chinos, ¿verdad? Estaba pero muy paupérrima, ¿no? Fue meterse en el asunto con las reglas del contrario, con las reglas y condiciones de contrario, en el paradigma del contrario, con todo, que lógicamente pues ellos no se dieron cuenta que se lo entregaban, pero también que hablaría en desagravio de su error, si pudiéramos decirlo así. Pues el hecho de que todas las condiciones pues también estaban muy en contra de China, ¿no? Y que ya en otras ocasiones, hacia en ese momento 70 años antes, es decir, en años anteriores del mismo siglo XX, fin del siglo XIX y ya en el siglo XX, pues China se había visto muy sobajada, muy sometida, muy acotada, muy de todo, y pues no había levantado cabeza. Entonces ellos dijeron, pues ahí les va de nuevo, ¿no? Hicieron su revolucioncita, revolución sota, ¿no? Pero igual están muertos de hambre, otra vez no levantaron cabezas, se dejaron ir por la finta, y China, con las reglas del otro, vaya que sí les ganó, a un nivel que no se alcanza a entender porque no solo hace algo, sino cambia el paradigma. Eso es muy grave, eso es muy importante, porque por ejemplo, tú dices, actualmente no se menciona, porque cuando algo no se puede, bueno, a ver, la mediática, si no la mediática, mañana Academia de Historia y luego de Teoría, si no puede atacar, descalificar, etcétera, ¿no? Denostar, ¿no? ¿No? Algo del progresismo, no lo menciona. Entonces, se curan mucho de decir esto de los 900 millones de gentes que han llegado a clase media, porque allí, en primer lugar, no es algo, no solo es algo nunca visto en la historia de la humanidad, ya había habido algo muy importante con el socialismo que provoca el estado del bienestar que tenía miedo al socialismo en el órbite, en el mundo occidental y se entenderá capitalista, pero lo que viene después con China no tiene comparación, ¿no? Porque además el socialismo como que había llevado a habría que ver, ¿no? Hilar más fino si llevaba a la gente a una situación como de clase media o en pobreza, dependiendo del país, una serie de cosas. Pero aquí es un solo país, que en realidad, si nosotros vemos, pues es como si fueran muchos, porque nosotros decimos los chinos son unos solos y no, aunque todos tengan los ojos rasgados, pues o sea, fue un imperio y actualmente es un país muy grande que fue la conjunción de muchos países, porque no puedes juntar esa cantidad de gente y esa cantidad de territorio de kilómetros cuadrados sin que hayan sido varios países, ¿no? Pero que además aprende de Occidente no solo ser en sí mismo muy grande, sino poder ir más allá y ya desbordar, trascender fronteras y generar su poderío e ir llevando su modelo a otros lados, ¿sí? Porque no es nada más el extraordinario efecto cuantitativo, porque
en Occidente no era solo que no se daba, era que bajo el planteamiento de Occidente no se podía dar. Ese es el punto clave. ¿Sí? Entonces ahí tú consigues un número increíble de gente que haga esto, que pasa a la clase media, pero eso trae un cambio de paradigma, ¿no? Entonces es una situación muy complicada porque, bueno, complicada, pero que hay que pensar, porque en el caso de la Guerra Fría, si era como, ay, o como los de allá todos vamos a ser pobres, pero no tenemos hambre y no sé qué, eso, ¿no? Todas estas cosas irónicas de que si se emparejaba la pobreza, bla, 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 o íbamos a tener desigualdades, pero al menos yo podía estar mejor, aunque fuera clase media, ¿no? Y acá no, acá es que todos van, o sea, y los que faltan también van rumbo a la clase media. ¿Qué está pasando allí? Ahora, esto es muy importante porque todo esto se da dentro de el paradigma, digamos, analógico. El mundo sigue funcionando en gran parte a nivel analógico, pero el que hace funcionar al mundo analógico, curiosamente, es el paradigma digital. ¿Por qué el mundo analógico? Porque pues nosotros no tenemos una concepción verdaderamente digital, ni siquiera, sí, de efectos digitales, ¿no? ¿Hasta dónde? Y eso lo pienso y lo pienso, lo sigo pensando y lo seguiré pensando hasta que tenga una manera eh, lo más clara posible de plantearlo, pero es que cuando tú piensas digitalmente, piensas de otra manera. Y tan piensas de otra manera que puedes generar cosas de lo que, y siempre se mencionará, este video es Memorias del Presente Futuro, pertenece al tema de Memorias del Presente Futuro, siempre será lo que planteaba Clarke, ¿no? Cuando la tecnología parece magia, ¿no? Pero bueno, ya esto lo he repetido y seguramente lo repetiré varias veces más, pero pues ya de despedida, porque pues ya no vamos a considerarlo magia, ya es, muy como decía alguien, ya no es ciencia ficción, sino ficción, yo digo hiperrealidad tecnológica, pero realidad, ya explicaremos qué entiendo por eso, tanto por hiperrealidad en general como por hiperrealidad tecnológica, este, eh, tanto ficción nada más, sino ciencia ficción, cuanto algo que es natural. Pero vamos a ver. Pero no puedes decir que en un mundo analógico ibas a tener un aparato que era un teléfono, el que llamamos en algunos países teléfono, celular, pero que en realidad pues hace todo. Se le puede llamar celular, porque si lo que hace lo transmite por células. Celular sí podría ser, ¿no? Es teléfono, pero es que además es todo. Y todo es todo, ¿no? Entonces, eso ya decía, no, es que eso entra dentro del paradigma analógico, perdóname, pero ya no. Perdóname, pero ya no. Porque ya eres prácticamente un cyborg que traes ahí una computadora, pero que prácticamente sin ella no puedes vivir. Y ya no hablas nada más de que es una televisión que te enajena, no sé qué, eso es complicado, porque sí hay mucho de eso, pero no puedes renunciar a él porque también allí trabajas, estudias, te comunicas, haces trámites y prácticamente cualquier cosa siempre cuando tengas la aplicación apropiada que siguen y siguen inventándose, ¿no? Eso, perdónenme, pero discúlpenme, aunque lo seguimos viviendo digitalmente, aunque ha sido una adaptación que lo digital ha hecho a nuestra forma de vivir analógica, ya no es digital, ¿sí? Y como eso, pues, ¿no? Este, porque para nosotros hubiera sido imaginar decir, no me voy a teletransportar, pero voy a generar algo que equivale a teletransportación, que son las conferencias en streaming, ¿no? Pero eso ya. Pero hay un punto. Todavía lo seguimos viviendo analógico y como que queremos, porque no tenemos otro paradigma, manejarnos así. Pero lo que lo posibilita ya es otra cosa, va a otra cosa y funciona de otra cosa. Normalmente cuando nosotros vemos qué diferencia tendría lo digital en cuanto al pensar, que da origen a una capacidad tan superior a lo que antes había, a que una computadora antes ocupara un edificio entero y cualquier celular que trae cualquier persona actualmente es mucho más que ese edificio entero de otros tiempos,
esa computadora era analógica y esta teléfono celular es digital. Eh, Ahora, ¿por qué allí, y seríamos recordando a Marx, una acumulación de lo cuantitativo trae un cambio cualitativo? ¿Sí? Ahora, y en el punto este implicaría que hay una cosa muy grave e importante, ¿no? El mundo digital ha logrado cosas espectaculares, pero no fue dirigido a resolver los viejos problemas del mundo analógico que persisten, ¿sí? Problemas en busca de solución, ¿no? En cambio, plantea muchas soluciones que, ironizando, no metería la mano al fuego por la exactitud de esto, más bien lo manejaría como un tropo de hipérbole, un tropo del tipo hipérbole. Más bien lo que hace es como soluciones en busca de problema, es decir, era un problema o una necesidad humana, normal, para la mayoría, etcétera. Tener una velocidad 5G en los celulares, no, perdónenme, pero no. No, no quiero que vayan a dejar de ver el video, porque nah, este viejito está en contra del progreso y no sé qué. No, 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 espérenme. No, no. O sea, ojalá que me puedan entender, ¿no? Eh, si se hubiera aplicado la cantidad de recursos, si todavía fuera posible aplicar la cantidad de recursos de dinero, de capacidad tecnológica a resolver los, los, los problemas del mundo, ¿no? Eh, Hambre, desigualdad, bueno, además todo el problema ecológico, es decir, ahí sería muy interesante ver esto, ¿no? Pero ni siquiera tenemos eso planteado porque evidentemente no se está haciendo y porque evidentemente los poderes fácticos del mundo pues no quieren que nadie voltee a ver eso, ¿no? Pero ese es el punto, ¿no? Si se hubiera dirigido esa capacidad a otras cosas, no digo que automáticamente todo se hubiera resuelto, pero evidentemente podría haber adelantado mucho. Claro, o hasta dónde se podría decir, este, hay el recurso, pero falta la voluntad política, y luego resulta que la voluntad política no lo mueven los políticos, sino los poderes fácticos que están por encima de los políticos, ¿no? Pero todo eso mejor mantenerlo en bajo perfil, que solo algunas pocas personas, algunos viejitos, porque a los jóvenes no parece interesarle mucho esto, algunos viejitos acotados, ¿no? Muy acotados, pues ahí nos dejan seguir allí viajando y diciendo nuestras cosas, pero no le muevas, no le muevas al asunto, ¿no? Eh, Ahora bien, pero ¿qué pasa una cosa? Por un lado, lo que se ha desarrollado podría haber traído alguna mejoría, pero quizá y muy probablemente menos de la esperada. ¿Por qué? Porque ya no se enfocó de principio, intencionalmente, contra la intencionalidad, no la intención así como personal de bueno, mala gente, sino, bueno, de mala gente yo creo que sí, de buena gente no tanto, eh, pero lo que llamamos intencionalidad, algo bastante más organizado, bastante más estructurado, ¿no? Por decirlo menos. Eh, Porque no se concibió ya para mejorar este mundo de principio. Entonces, cuando yo digo, a ver, resuélveme con el celular y con bueno, con muchas otras tecnologías que hay, resuélveme los problemas del mundo, van a decir, no, es que eso no es así, pues no hay, uy, este viejito qué mal anda, ¿no? Pues no, y lo que pasa es que no se concibió para hacer eso. Si se hubiera concebido para hacer eso, yo creo que muchas cosas se hubieran podido resolver. Muchas se hubieran tenido que esclarecer, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que sí tenemos que tener una política, por ejemplo, entre tantas otras cosas, una política de población más sensata, en la cual ni se trata de evitar que a fuerza la gente nazca, ni se trata de que, ay, sí, que vengan todos los que quieran, ¿no? Sino cómo vamos a sustentar a la población y eso se tiene que ver a, a futuro, etcétera, etcétera, etcétera. Por ejemplo, hoy no lo podemos resolver, pero tendríamos que resolverlo y ahí tendríamos que ver en capacidad de a cuánto tiempo podemos anticipar. No sé, no creo que de aquí a menos de 25 años pudiéramos estar tomando las decisiones hoy. A un experto nos puede decir, ¿no?
Pero es decir, ahorita no, por lo de ahorita, tiene que poder hacerse algo, pero sería otra cosa. Pero ya la transformación es lo que podríamos llamar largo plazo y habría que ver a cuánto tiempo. ¿Sí? Porque ahorita estamos viviendo las consecuencias de lo que no se hace cuántos años no se tomó, no se siguió, o etcétera, ¿no? Mientras que ahorita es otra cosa, y creo yo relativo, lo que podemos resolver, pero sí podríamos ver habría que ver cuántos años adelante. Entonces, ahora, en ese sentido, porque a mí me surgió no hace mucho, y ya lo mencioné en más de uno de estos videos, ¿no? ¿Por qué no vemos como, uy, esta tecnología tan maravillosa que parece magia, pues nos debería llevar a la utopía? Y es evidente que nos ha llevado, pero porque hubo una voluntad política, aunque no la hayan tomado políticos, de que no fuera así, ¿no? Porque lo digital, digamos que no, podríamos decir que ha optimizado los procedimientos analógicos. Habría que ver, habría que ver, habría que ver. Pero no tenemos, y siendo que en todo interviene la tecnología, no tenemos uno que diga, ay, qué barbaridad, qué cambio, qué diferencia, ¿no? Eh, este punto no es exactamente una repetición de lo anterior, pero bueno. Sin embargo, en realidad lo digital fue enfocado a otra cosa. O sea, no se enfocó a esto, a resolver los problemas del mundo, y por lo tanto, incluso de principio, pues no tiene nada que ver con ellos porque no se enfocó a ellos. ¿A qué sí se enfocó? Pues a generar otro mundo transpost-humano que en el modelo occidental no está contemplado la inmensa mayoría de la humanidad. Ya. Es para muy pocos que harán cosas muy raras, ¿no? Como que realmente o sea, como que ya no andes con tu anexo cibórico o cyborg en la mano como celular, sino que lo tengas adentro y que bueno, que pueda haber que puedas tener mucha más inteligencia, mucha más fuerza, vivir mucho más años, ¿no? Que se den tus cadenas genéticas, etcétera, 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 en cuanto a los hombres. Luego aparte, otras cosas, ¿no? Que es algo que no veo que nadie piense, probablemente que es como un buen tema literario, y que no veo que nadie plantee. Y si a alguien se le ocurre, pues ya será después de mí ahorita que me lo oiga, ¿no? El hecho de que todo el mundo dice, bueno, a un hombre lo voy a optimizar, ¿no? Y eso viene desde bueno, muchos mitos que ha habido, pero muy importantemente cobró nombradía, cobró fama con aquel hombre nuclear, decíamos en español y en México, el Six Million Man, ¿no? Pero decía, bueno, y que es imposible que tú agarres a un animal que puede ser ya alterado genéticamente y le pongas una mente que sea más inteligente que un hombre y ya de por sí es mucho más fuerte y tiene una vista más privilegiada. Pues, o sea, no tiene por qué no ser, ¿no? O sea, vamos a ver, tiene por qué no ser si aplicamos algo que veo brillar por su ausencia. Quiero creer que no porque no se haya planteado, sino porque no se difunde. Tendría todo que ver y tendría que no ser si existiera una tecnoética, pero no la hay. Siguen manejando que bioética, pero no tecnoética. Que lo de la bioética está muy bien, pero pero la tecnoética, porque ahí por ejemplo dices tecnoética, sí, pero es que a lo mejor estás planteando cosas, si es animal sería bioética, pero si es ya alteraciones genéticas y además cosas como la robótica o inteligencia artificial que sean enteramente artificiales, pues ya no es bioética. Entonces, etcétera, ¿no? O sea, alguien diría, es que es una ampliación de la bioética, sí, pero en estos temas no se menciona y eso no debe ser, ¿no? A ver, entonces, que tú hicieras un animal con una mente, no lo apruebo, no me da igual. Hablaba en el sentido, y no debe ser. Ya, sí, claramente. Pero, pero, dentro de las posibilidades, ya como la cosa se está manejando, no hay ninguna limitación, porque surge el problema
de que decisiones que afectan cuestiones públicas se están tomando, bueno, publiquísimas, y a futuro, y en un cambio de modelo de sociedad y de humanidad, cuando menos una parte de ella, porque todo esto lo estamos viendo dentro de lo que no es China y no son los BRICS. Los que no tengan la suerte de alguna manera de meterse de ese lado, lo estamos viendo los que estamos quedando del otro lado, en donde habría unos pocos muy privilegiados y todos los demás, pues, y nos extinguimos y vivimos pobres y una cuestión que nadie quiere ver, pero ahí está. El hecho de decir, o eres esclavo o tengo inteligencia artificial y robots para que hagan el trabajo, escoge, ¿no? O sea, y todo el mundo está volteando para el otro lado y o sea, hay gente que ya lo plantea, pero no lo plantea así, porque ese es el trasfondo del asunto, ¿no? Lo plantean como, no, 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 es que vamos a luchar, no, no, es que no sé qué, es que sí se está viendo, es que no se está viendo, no, es que es el trasfondo, es el fondo de las figuras, de las pocas figuras que vemos, y y que no sabemos cuántas nos ocultan, ¿no? Entonces, obviamente cuántas y cuáles, ¿no? Entonces por ahí hay toda esta situación en la cual, ¿qué se está procurando? ¿No? Quiero creer, aunque nada más hablaría de China, y eso habría que comprobarlo, hipoterizo que China, que tiene mucha gente, sí podría decirnos a nosotros si vamos a tener, pues finalmente un rollo humano, pero vamos a buscar favorecer a nuestra gente, todo el rollo, no dejarla fuera. Lo han hecho en primera instancia, digamos, en el asunto analógico, bueno, no es entre comillas, realmente analógico, de haberles dado un bienestar, algo impensable en Occidente, pues sí es creíble que van a tener contemplados a ellos, ¿no? De los demás ya no sé, porque la India viene con un gran poderío, pero no veo que ellos hayan solucionado el problema de clase mediaizar, hacer clase media a tanta gente como China, ni de cotorreo. Habrá que observarlo. Y si lo hacen, qué maravilla. Pero vamos, es que ya Brasil es otra cosa, China es otro. Brasil es como un mexicote, ¿no? Entonces sigue teniendo una serie de problemas muy severos, de desigualdad, y por ahí si nos seguimos habrá que ver, ¿no? Entonces, de China, creo que sí podrán tener un esquema, de los otros, quién sabe, no lo sé. Pero bueno, quiero creer que estos vayan por otro lado, ellos no hacen posmodernidad sino modernidad, habría que examinar y ver eso. Pero el mundo que estamos en este lado tenemos ese problema y es muy grave. Ahora, en ese sentido, ¿qué es lo que pasa? Que el affair Trump lo que pretende en realidad es algo también muy grave, muy importante, muy trascendente y de este lado del mundo no para bien. ¿Cuál es lo que pretende? Realmente el cuento buruca que se traen es que el gobierno y el pueblo quedan totalmente sometidos a las grandes empresas, se le quita a la gente, bueno, la mayoría es todo lo que se les pueda quitar, ya lo hemos hablado de eso, es un regreso en el siglo XXI al modelo de élite rica, gobierno, empresas ricas y pueblo pobre, como Inglaterra en el siglo XIX, y si hay en la máxima potencia, pues imagínense que se puede esperar a los demás, regresar a eso, pero bajo el término tecnológico en donde habría una gente muy privilegiada que sí entraría en una cuestión que son, insisto, como soluciones en busca de problema. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos decir que es un problema establecer colonias en Marte o en el fondo de la Tierra o vivir hasta los 120 años con salud o sea, perdóname, pero esos no son problemas. Y sin embargo, por ahí y en muchas de las cosas no es un problema que no tengamos una memoria que sea capaz de manejar además en tiempo real y de una manera que no lo hacemos humanamente, toda la información que tuviera. Por decirte algo, la enciclopedia británica de la cual ya nadie se acuerda. Por decir algo. Estoy hablando, esto es muy arcaico. Se nota quién lo está diciendo, ¿verdad? Pero bueno, que pueda tener alguien
para quien tenga un sentido y una posibilidad de manejo, el hecho de decir que se está duplicando la información cada no sé cuántos años o meses o lo que sea. Pero para nosotros eso pues ya nos rebasó. Pues sí, se está haciendo, pero ya está más allá de nuestra capacidad convencional humana. Esa es la realidad, ¿no? Podemos a través de la inteligencia artificial poder manejar eso como de alguna manera lo estarían manejando los dueños, pero claro que no lo vamos a hacer al mismo nivel porque los dueños no van a dar el mismo nivel de manejo o acceso que ellos pueden tener, etcétera. Entonces, que ya es meternos en el asunto. Y entonces tenemos como soluciones para problemas que no existían y que de hecho no existen, ¿no? El concepto de problemas estaría cambiando. Porque además hay una cosa muy importante. Problema quiere decir lo que tienes enfrente, no necesariamente es algo malo, etcétera, etcétera, ¿no? En griego, problema es lo que tienes enfrente. ¿Está bien? Normalmente sí es como un reto, bueno, está bien. Pero, pero estábamos acostumbrados a un problema que pues no habíamos elegido, que se nos impuso, que o surgió por un error, etcétera, 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 ¿no? Mientras que acá están generando una situación ante problemas que pues no hay. Perdóname, pero discúlpame. Y en donde la inmensa mayoría vamos a quedar fuera. Yo hice, pero admito que no está muy sustentado. Yo decía, bueno, si nosotros sacamos 3.000 o 4.000 millones o 3.000 millones que pudieran irse con los BRICS, pues es la parte de la humanidad que en comparación de esta cosa tan bizarra, pues hace cuenta que se va a salvar, que va a tener problemas, pero es lo que yo digo, no, pues es que los chinos no son ningunos santos, pero junto a los gringos pues son una maravilla, ¿no? Porque acá estamos en un modelo también en el cual yo lo he dicho y lo vengo repitiendo, lo seguiré repitiendo cuantas veces considere necesario, ¿no? Es que el modelo de la cadencia del capitalismo es que no ofrece nada bueno, solo ofrece daño, pero no te dice, te doy esto a cambio, no te da nada. Es entre el cínico y el problema de Estados Unidos, que son dos derechas, una cínica y otra hipócrita, que además en realidad colaboran, ¿no? Uno, Trump empezó el asunto de Ucrania, luego vino Biden, luego Trump le echa la culpa a Biden, no sé qué, pero en realidad fue un solo arco, ¿no? Un solo puente, un solo proceso, ¿no? Que construyó entre ambos y bueno, porque pues obviamente Biden iba a, o sea, Biden ya estará muy viejo, no, pero vamos, o sea, esa gente ni va a estar pobre, ni va a carecer de poder, ni nada, son los mismos, ¿no? Son como si jugaran los dos participantes de un equipo, pero de los equipos actuales, por ejemplo, de fútbol, que de cualquier manera el que pierde es un millonario asazo, es más o menos esa, o muy parecido a eso, básicamente lo mismo. En ese sentido, la dinámica que estamos viendo. Ahora, mientras que eh, todos los demás estamos siendo excluidos. Por ejemplo, a México, o sea, los gringos, y eso ha sido una cosa jaladísima, los perros del neoliberalismo, devasta la humanidad, llega al fin de su ciclo, entra en su decadencia y entonces se hace la víctima. ¿Mm? O sea, eso es no tener nada. Y para salir, genera lo que dijimos en el video pasado, ¿no? El narcocapitalismo, que es como si cuando estaba decayendo la Unión Soviética hubieran dicho los soviéticos, pues más estatismo, más autoritarismo, más lucha de clases, más, no sé, ¿no? ¿Qué cosa? No, lucha de clases, no, pero más estatismo, autoritarismo, control de la información y qué sé yo, ¿no? Pues así vamos a salir. Eso es lo que están haciendo ellos, ¿no? Ya se los llevó, o sea, a la humanidad se le ha llevado la trampa, se han enriquecido obscenamente, entran en crisis, que su crisis habría que explicarla y eso sería muy importante para desarrollar en los videos que hagan falta, y para salir de ella, entonces, más neoliberalismo, más radical todavía a través del anarcocapitalismo, ya no empequeñeciendo el Estado, sino eliminando al gobierno, para que ahora sí sea el capitalismo salvaje y que reviente el que sea. ¿Sí? No reconociendo, o sea, que nos hemos enriquecido. Punto. ¿No?
con la migración, con el comercio, que somos socios y que eso les permitiría vivir en condiciones normales, etcétera, etcétera, etcétera. No, es que no está dando nada. Es solamente amenaza y destrucción, ¿no? Y daño. Y eso es muy grave. Porque en comparación de ellos, puta, pues los chinos son unos santos, ¿no? Porque si o sea, te abre un puerto Perú, pero pues no, pues los peruanos están ahorita que brincan en un pie, ¿no? Los colombianos andan tras de lo mismo, etcétera, ¿no? Ese es el punto clave, cuando alguien sí te ofrece algo. Sí es un comerciante, sí es el más poderoso del mundo, sí no es ningún santo, sí, mil veces sí, pero te da algo. Los gringos únicamente te dan daño, no te dan nada bueno, porque además de todo, ya no lo tienen, no lo tienen ni para su gente, que no les importa tampoco. Entonces, en esa dinámica, ¿cuál es el punto? Que vamos a llegar a una convivencia en el mismo tiempo de la utopía y la distopía, para acá pronto. Más que la utopía, la protopía. La utopía nunca se alcanza, ya lo expliqué en algún video, lo volveré a explicar. La utopía es algo que siempre estás buscando alcanzar. Entonces, de tal manera que el neoliberalismo vivió en su utopía no sé cuántos años, entra en decadencia, tiene todo lo que le está pasando ahora, y quiere más neoliberalismo porque como no lo alcanzó, porque la utopía no se alcanza, dice, no, es que no hice lo suficiente, ¿no? Pero lo que sí se consigue, cuando se consigue, es la protopía. Pues China no será perfecta, pues claro que no, seguramente que no, nada más que en comparación de nosotros, pues está reina, ¿verdad? Pero que sí consiguen la proto-utopía, que de las dos maneras se le llama, etcétera. Y que no está como muy extendido el término, pero eso. O sea, buscando la utopía consigues la protopía. Ellos están aquí, ¿qué sería? Trump en su realidad y en su narrativa, que es muy importante, está viviendo la distopía, que va a ser paralela, aún en condiciones de potencia de segundo nivel y en decadencia, pero ¿qué es lo que está buscando? Que no le quiten lo que tiene. Por eso no se está peleando ni con China, ni con Rusia, ni con Venezuela por el petróleo. Podrá cambiar. Bueno, con China tiene ahorita más historias de aflojes que sí con las famosas aranceles, pero en un momento determinado China dice, pues ¿quieres aranceles? Pues ahí te van, ¿no? Entonces, o sea, pero de alguna manera no hay la agresividad con China que hubiera podido esperarse, ¿no? Prueba de que este señor es nefasto, pero no está loco. Y no necesariamente tonto tampoco, pero no es político. Es hombre de negocios e influencer. Entonces, eso, también hay que entender las cosas como son. Cuidado. No porque te funcione por poder lo que estás haciendo, y hay que ver cuánto tiempo dura, ¿eh? Porque luego hacen sus cosas, y como la guerra de Ucrania, ¿no? A los 3 años ya no les funcionó. Vamos a ver si esto le funciona. Porque no, el que esté marchando, que en eso sí no estoy de acuerdo con Jalife, no es así como que, oh, qué bien le está funcionando. No, 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 no. Habría que ver en cuántos años podemos hablar. Pero mínimo o máximo, eh, de aquí a 3 años veremos, ¿no? Si le funcionó, ¿no? O sea, que pueda decir sus cosas y diga que los aranceles sí, te los cambia para marzo y luego te los cambia para abril, pues eso no es que le esté funcionando. O sea, o que no está haciendo los famosos aranceles, sino la amenaza, ¿no? O sea, allá hay que hilar más fino, hay que hilar más fino, ¿no? Hay que ver qué está funcionando, qué no. Pero además toda la estrategia es absolutamente prematuro que va a funcionar. Quizá, o estoy prácticamente seguro que Jalife lo que vio es como, uff, no hubo una guerra, ¿no? Y bueno, está bueno, o sea, eso está muy bien, ¿no? O sea, no está resolviendo este paso a potencia de segundo nivel con una guerra, por ahora. Se están queriendo llevar la guerra proxy a Irán, bueno, ya veremos, ¿no? Pero de eso a decir que le funciona es otra cosa. Sin embargo, sí que es lo que van a convivir. A ver, lo que no se suele mencionar, y eso tiene mucho que ver, por ejemplo, pero es solo una punta del iceberg, con esta negación
Habría que ver hasta dónde de la Agenda 2030, pero sobre todo de toda la Agenda 2030. Pero, por ejemplo, de la cuestión de género, ¿no? En China y en Rusia, hay algo que nadie dice, y es que ellos, mmm, yo creo que los chinos todo el tiempo y los rusos lo que tuvieron, o al menos Putin lo está rechazando, y tiene mucho poder ¿verdad? Y sabe hacer las cosas. Es decir, ellos no incurrieron en la posmodernidad. China, hacia adentro, no incurrió en el liberalismo. Pues no tendría su gente como la tiene. ¿No? O sea, fue realmente una guerra. Ahí sí aprendió el juego de Occidente. El hecho de hacer una guerra en donde vas directamente a los resultados, ya lo veremos. ¿Sí? Estas formas raras de guerra en donde te vas directamente a los resultados como de una guerra, en vez de pasar por el conflicto armado primero para luego tener los resultados. Ya lo he mencionado en algún video y lo vamos a volver a mencionar. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, con Trump? Que con mucha gente y los famosos aranceles y cosas de ese tipo, y amenazas y cuestiones, quiere establecer como los resultados de una guerra, aunque no se libre la guerra bélica, balazos, cañonazos, misilazos o lo que sea ahora se use. ¿Sí? Eso es un planteamiento muy importante. Entonces, China lo entendió y entonces aplicó el asunto de decir, ¿cómo voy a guerrear con Occidente? El neoliberalismo se lo van a tragar y va a acabar con ellos. Y acabó con ellos. Sobre todo en el sentido que China ganó. Eso, ya, esta cosa de que sí, que si no, esas son jaladas. Ya China ganó y déjate de vainas. No, Ucrania ganó puntualmente, pero es que China ya ganó la supremacía mundial, ya tiene rato. Y, por ejemplo, ¿qué es lo que se llega con Trump? Que ya lo admitió. O sea, ya. Pero todo esto hay que entenderlo, porque las guerras que no se declaran, que nunca empiezan, pero nunca acaban, y como no se declaran, si la pierdo, pues no era guerra, ¿no? Etcétera, ¿no? Se sofistica cada vez más. Entonces ya no salieron huyendo diciendo vencimos como en el, este, como en Vietnam, ¿no? Y ahora se sofistica más. Ya Biden tuvo la culpa, Zelensky tuvo la culpa, Ucrania tuvo la culpa, ¿no? Que tuvo tanta culpa que puso todos los muertos, la devastación de su territorio, la pérdida de su economía, y ya tiene entregadas todas sus riquezas, o una parte muy sustancial de ella, las más importantes que serían las tierras raras, etcétera. O sea, algo muy, 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 muy sustancial que lo pudiera haber ayudado a salir del abismo en el que ha caído, ¿no? Y que es terrible. Ahí hay un factor mucho, muy importante que hay que ver, ¿no? De eh, que yo he sostenido y sigo sosteniendo que Ucrania, Kiev específicamente, Kiev fue Rusia antes que Moscú y antes que Rusia, históricamente. Entonces hay tanto motivo para querer que Ucrania pertenezca a Rusia, como evidentemente hay un tanto motivo como para querer que no pertenezca. ¿Por qué había tanto problema que, por ejemplo, ganaran los que se lo hubieran apropiado? Se hubiera formado parte, como ya formó de la Unión Soviética, hubiera formado parte de Rusia. Ante la situación actual, definitivamente, definitivísimamente, porque se hubieran ahorrado toda esta devastación y toda esta muerte y todo este sufrimiento, era más lógico que pertenecieran a Rusia. ¿Sí? Que es un principio, ¿no? Porque decían, es que quieren decir que es una guerra civil. Sí, sí es una guerra entre los mismos. Nada más que se volvió proxy, ¿no? Entonces, ¿y por qué alguien decía así muy irónicamente, y casi no lo mencionan? Porque dijeron que hace mucho tiempo, eso fue hace mucho tiempo, no, eso fue hace mucho tiempo, fue el tiempo que hizo falta para que, por ejemplo, hoy Ucrania no estuviera devastada, humana, materialmente endrogada. O sea, es que le pasó de todo. Te destruyen y luego qué hacen y luego qué haces a deber.
que es lo más cruel, lo más antihumano. Pero no hay que olvidar que, y explícitamente, el gobierno, aunque mucha gente dice, ay, no, que no es cierto, sí es cierto, el gobierno de Kiev es nazi, explícitamente a los cuatro vientos, el símbolo que utilizan y toda la cuestión. Entonces yo ahí, y los resultados fue perder, 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 perder. O sea, yo ya mencioné en otro, y todavía me falta, pero mencioné parte de la analogía que encuentro con la intervención francesa en México, que es muy importante para que aprendamos, porque no debemos de hacer el juego de los imperios entregándonos, como aquí se pretendió con la intervención francesa. ¿Sí? Porque ahí están los resultados. Ahí están los resultados. Ganamos y nadie nos pagó, ni nunca se nos mencionó. Y como digo, si no hubiera sido por el problema de Ucrania, y lo repito, si lo dije en el video anterior, jamás me hubiera pasado en la cabeza. Tengo 65 años, aunque espero todavía dentro de algunos, bastantes años. Pues ojalá, Dios me lo conceda. Yo me hubiera muerto dentro de, ojalá, muchos años, todavía, sin que se me hubiera ocurrido que México tenía un derecho a una indemnización por todo el desastre que hizo Francia con la intervención. ¿Sí? Cuando veo que lejos de que Ucrania tenga derecho a una indemnización, no por si perdió o ganó la guerra, sino porque la agarraron de pretexto para hacer todo este destrozo y hacia futuro queda totalmente robada y despojada, ¿no? Porque hicieron todo ese desastre, lejos de que se le indemnice, ella va a indemnizar a los pobrecitos de Estados Unidos, que lo que anda buscando Trump por todo el mundo es que le indemnicen sus latrocinios que han hecho todo el tiempo, su corrupción y todo, que por eso están en quiebra, ¿no? Entonces, ¿a qué vamos a llegar? A que los países como China y Rusia no pasaron por la posmodernidad, y qué bueno. Eso los ha hecho por las primeras potencias mundiales, sobre todo China. Sino que siguen en la modernidad, continuaron en el camino de la modernidad. No hay posmodernidad en ellos. Sobre todo no predominante, habría que plantearlo, ¿no? Pues seguramente elementos sí, pues están en el mundo y tal, pero no hay una posmodernidad así como de principio. Ya lo explicaremos. Sino viven en la modernidad. En la modernidad de lo que para nosotros ojalá no sea una ucronía, sino demostrando la posibilidad de poder llegar a desarrollar la modernidad, ¿no? Demostraron que no era una ucronía la modernidad, ¿no? ¿Qué es lo que lo que está haciendo el Occidente? Muy importantemente, o muy modélicamente, los Estados Unidos, y que no sé hasta dónde los otros los puedan imitar. Y pasaron por la posmodernidad. El neoliberalismo fue como la forma económica de la posmodernidad. Entra en decadencia, bueno, lo tratan de salvar con el anarcocapitalismo, que es como que viva horas extras, etcétera, etcétera. Y entonces generan porque no se le puede llamar de la misma manera, esta entidad política, ¿no? Porque lo que hacen es oligótica, que es antipolítica, ya se verá en otros videos, pero vamos a ver, es decir, lo que nosotros llamamos país, que es complicado porque en español parecía que no tenemos una entidad, o sea, un hombre, que sería más bien como una entidad política integral, no, vamos, porque país es lo geográfico, nación es lo racial, lo humano, etcétera, ¿no? Pero bueno, vamos. Ahora, ellos han generado una entidad política en cuanto que vive como tal en el mundo, coexiste con las demás naciones y países, ¿no? Pero en realidad es un paradigma, se le podría llamar Estado, muy diferente al de China. Porque en China sí hay un gobierno que controla la economía, que ve por la gente, etcétera, etcétera. Es el cumplimiento de lo que la modernidad aspiraba a alcanzar.
¿Por qué? Porque, ¿en qué particularmente? Bueno, el beneficio de la gente, ¿no? Incluso en el hecho de que dígase lo que se quiera, no basa en la guerra su poderío. Está desarrollándolo verdaderamente como debe ser, como garante de la paz, pero está basando toda su dinámica, hegemonía, imperio y lo que ustedes quieran, en la paz y en el comercio, en la economía, no de guerra, que es como el modelo de la modernidad. Que si no se consiguió por la democracia, bueno, Occidente prostituyó tanto la democracia que, bueno, ¿qué vamos a hacer? O sea, estamos siempre batallando con eso. Que nos puede funcionar en México con la 4T, una y mil veces sí, pero es una batalla constante contra esa prostitución, que es una inercia social tan fuerte en Occidente, ¿no? Y que en Estados Unidos y en Europa los ha arrasado. Entonces, es una entidad que de alguna manera funciona políticamente, vamos a llamar, una entidad política con un modelo totalmente diferente, porque allí son las industrias las que controlan a un gobierno que quieren eliminar en toda medida y manera que pueda ayudar a la gente y evidentemente a la gente a ver cómo, pero dejarla al peor nivel posible, en realidad plasmando en la vida, en la realidad, lo que las novelas distópicas han anunciado desde hace tanto tiempo. Que si el 1984, que si el mundo feliz, que si el destino nos alcanza, cuando el destino nos alcance, y casi cualquiera de ellas. Porque siempre hablaron, sobre todo las que proceden, y no sé si todas, pero las que proceden del mundo sajón, siempre hablaron de que eran un conjunto de empresas que había, o sea, o en muchos casos hablan de que son unas empresas que controlan, ¿no? No gobierno, empresas que controlan la situación, en muchos casos. ¿No? Y en cualquier caso, aparece lo suficiente en las novelas distópicas y es lo que ellos están haciendo. Entonces, ¿qué vamos a ver? Una convivencia asimétrica, porque el poder lo tiene muy superior China, más que nadie ahorita. Ya veremos cómo se redefine el mundo, pero China está como diciendo, sí, 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 que venga la multipolaridad. Todo eso hay que ver qué quiere decir, en qué va, cómo va a devenir, todo eso hay que verlo. Pero China tiene el modelo de la modernidad, de un gobierno que controla la economía, que controla un Estado, que no son lo mismo gobierno y Estado, a otros en donde el gobierno y la gente quedan totalmente sobajados por un Estado que no es gobierno, que es antigobierno, pero que además únicamente tiene, que es un Estado, las instituciones de interés público, pero ellos eliminan a todas las instituciones de interés público que podrían servir a la gente y nada más dejan a las empresas y acaso instituciones que sirvan a las empresas. Nada más. Un país de novela distópica. Y ahí vamos a tener el equilibrio, ¿no? La asimetría y todo lo que se quiera, pero la consistencia, eso es lo que tenemos que entender ahora muy importantemente. Esto de tener un mundo en donde haces a un lado las soluciones, porque modernamente cuando se tuvo soluciones técnicas, que si para el agua, que si para la luz, que si para X cosa, en realidad siempre se manejó como para todos. O al principio no, pero finalmente sí se llegó. O era algo que podía servirle a todos. Y en esas estamos. En gran parte del problema, digo que yo hablo de los problemas en busca de soluciones, cuando todos esos avances no han llegado los de siempre, ¿no? Para nosotros, desde la modernidad para acá, sobre todo la más reciente modernidad. Agua, luz, salud, educación, ¿no? La energía eléctrica, ¿no? Eh, Entonces, ¿qué pasa? Y esa fue una tecnología, finalmente, los avances científico-tecnológicos, ¿no? Acá dijeron, no, no queremos algo que sea para todos. Esto no es para todos, de principio, ni después se va a adaptar. No, esto nomás es para poquitos. Un país de novela distópica. Y vamos a ver esa coexistencia
o sea, entre la em, concreción, la realización y consolidación del país soñado por Occidente, que no se cumple en Occidente, en China, y que ya lo estamos viendo, por lo demás, y el país de novela distópica, que es al que van. ¿Por qué? Porque Estados Unidos es un pretexto. Estados Unidos como país, como concepto, como patria, como todo lo que quieran, y con su bandera, su himno, todo, o sea, su símbolo, todo lo que es tan fuerte, además, ¿no? En cualquier país, también para ellos. O sea, todo eso es solo un pretexto, ¿sí? Es solo un fantoche, es solo un esperpento. Habría que ver hasta dónde podríamos rescatar técnicamente esto de Valle Inclán con ellos. Sí, es una parafernalia nada más de opereta, ¿no? eh, para en realidad que las empresas sean las que dominen, sean las que ganen, busquen ese mundo para unos poquitos, porque además, y esto tenemos que verlo y habría que corroborarlo con economistas, pero es decir, que me lo expliquen, pero yo de que lo veo. Una economía que ya no busca que todo mundo consuma para que la economía sea mejor, sino que busca solo la economía de unos pocos, solo el consumo de unos pocos y que todos los demás se los lleve la trampa. O sea, los chinos sí tienen una economía donde todos tienen una capacidad, o sea, todos, 900 de 1.300 millones, y no se han detenido allí, porque no es que 400 ya se quedaron afuera, sino que siguen incorporándolos. O sea, en donde 900 millones tienen la capacidad de consumir y eso hace que la economía pasa la pandemia y ¿qué pasa? Pues que ellos dijeron, bueno, pues nos tendremos que conformar este, con el consumo interno, pues tenemos consumo interno, pues ahí le vamos a atorar al asunto. Problemas tienen, júrenlos, pero en comparación de lo que le pasó a Occidente, pues le hicieron a China con la pandemia lo que el viento a Juárez, con todo y que los hayan, hasta donde alcanzo a ver calumniado de que ellos lo inventaron, papá, etcétera. Eso, todo eso son, el asunto de que el virus se inventó en China para atacar a Occidente, eso es un nuevo estilo de falsa bandera hasta donde yo alcanzo a ver, ¿sí? Porque además hay un asunto, si la competencia es tal y Occidente tan desleal, pues no sé hasta dónde hubiera sido nunca justificable, pero sí comprensible que China lo hubiera hecho, pero no se ha movido en ese sentido. Eso es como un nuevo ataque de falsa bandera, ¿no? O sea, hacérselo a ellos y echarle la culpa al otro. Entonces, en ese sentido, ¿sí? Es lo que estamos viendo, lo que estamos viviendo, es en lo que estamos, ¿no? Y bueno, pues entonces, también en ese sentido, mucho ojo, ¿no? Porque, ojo, andan con sus soluciones en busca de problema, pero no cacarían mucho ese huevo. ¿Sí? Saben muy bien por dónde andan. Pero, pues este es el panorama y es algo a lo que tenemos que atender. Les agradezco mucho que hayan